lugar no lo podríamos hacer, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que nos has traído para entregarnos algo especial en esta hora y en este momento. Espíritu Santo del Dios vivo, te pido, Señor, que seas tú, Dios, hablando en nuestros corazones, Dios, de acuerdo a la necesidad que hay en nosotros, Señor, conforme a como tú quieres hablarle a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Entregamos este tiempo especial en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hoy la palabra le coloqué un título que es ¿dónde estás? ¿Amén? Una pregunta, ¿dónde estás? Y vamos a estar leyendo la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 9. Dice la palabra de Dios: Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Amén. ¿Saben? En Génesis 3, yo sé que esta palabra todo el mundo se la sabe. Esta historia todo el mundo se la sabe. En Génesis 3, la palabra nos habla del pecado del hombre en contra de Dios. Amén. Cómo hubo un rompimiento de la relación del hombre con Dios. Y sabemos que el Señor creó y formó todo esto, la naturaleza, que forma al hombre a su imagen y semejanza, y lo puso a que él señoreara el huerto y el jardín del Edén. Amén. Y le hizo una esposa, una ayuda idónea, pero le dio una sola instrucción: de todos los árboles que hay en el jardín ustedes pueden comer, pero de uno en específico le dijo: de ese no puedes comer, porque si comes o lo tocas, ciertamente morirás. Amén. Entonces en Génesis 3, para contextualizarnos un poco, nos habla de que Eva estaba paseándose por todo el jardín. Amén. Me imagino que ella iba viendo los árboles y los frutos, y la serpiente, que era la más astuta de todos los animales, le dijo: con que el Señor te dijo que no podías comer ningún fruto del jardín del Edén. Y Eva le dice: no, solo uno. Nos dijo que de este no podemos comer porque vamos a morir. Y viene el engañador, la serpiente engañadora, y dice: ¿quién dijo? Él te dijo eso porque no quiere que ustedes sean como él. No quieren que sus ojos sean abiertos, porque cuando ustedes coman este fruto, sus ojos se van a abrir y ustedes van a tener el conocimiento que tiene Dios y van a ser como Dios. Amén. Y entonces Eva fue engañada y comió del fruto. No solo comió ella, sino es que le dio a su esposo. Amén. Entonces, ¿sabes? La serpiente con astucia convence a Eva de lo bueno que era ese fruto para ellos. Amén. Lo bueno que era, que lo que el Señor estaba diciendo no era real. Dijo que no iban a morir, que al contrario, ellos serían como Dios, tendrían un conocimiento como el Señor. Y así es como entra el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? De una manera sutil, de una manera que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta en qué momento pasó y en qué momento entró. La serpiente le empezó a hablar de los beneficios que tenía el que ellos comieran el fruto. Y es que el pecado en nuestras vidas no se va a presentar de una forma desagradable. El pecado no se va a presentar diciéndote, o se va a presentar mostrándote qué pasaría si lo hicieras. Él nunca te va a mostrar las consecuencias que hay en caer en él, sino todo lo chévere que tú lo vas a pasar y todo lo bueno que tú vas a disfrutar cuando lo estés haciendo. Amén. Y entonces, ¿sabes? Ahí es cuando nosotros empezamos a normalizar situaciones que no están bien, y empezamos a verlas como que son normal. Y entonces una conversación indebida ya se convierte
se empieza a convertir en algo normal. Y es cuando el pecado, ¿sabes? El pecado se disfraza de oportunidad. El pecado se disfraza de la manera rápida de tú salir de tus problemas y de ganar dinero fácil cuando estás atravesando por un momento económico supremamente difícil. O el pecado se disfraza de cuando tú estás atravesando un mal momento en tu relación con tu esposo, con tu esposa, ay, es que él me entiende, él sí me dice que me veo linda, o ella sí me escucha y no me cantaletea. El pecado se disfraza de esa forma, se presenta de esa manera, como una solución para ti, como sacarte del problema o de la dificultad que tú estás atravesando. ¿Amén? ¿Sabes? El pecado se disfraza de placer, de libertad. ¿Por qué? Porque el enemigo estudia nuestras debilidades. ¿Sabes? El enemigo a nosotros nos tiene estudiados, identificados qué es lo que a este le gusta, en qué está débil cuál es la necesidad de ¿para qué? Para aprovechar en ese momento y querer hacerte caer. Amén. ¿Sabes? Hoy el mundo nos vende una idea de que la vida es una sola, ¿cierto? La vida es una sola, y si tú estás en la iglesia estás desaprovechando tu vida, porque es que no estás disfrutando, no estás haciendo cosas chéveres, y si te mueres mañana y no hiciste lo que querías hacer hoy, entonces te vas a ir triste, no disfrutaste. Amén. Nos lo vende de esa forma, ¿sabes? Pero la palabra a nosotros nos enseña que cuando la mente está puesta en la carne es muerte. Amén. Cuando la mente está puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, ¿sabes? La carne no tiene nada que ver con el Señor. Cuando nosotros vivimos en la carne, nosotros somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque es que la carne, aunque tú quieras, aunque quieras buscar, quieras obedecer, nada, no te deja. Porque la carne siempre quiere que hagas las cosas que a ella le satisfacen. Pero el celular, ahí muchas veces nosotros, no, yo soy súper libre, yo no hago nada malo, y empiezas a ver el celular, y cuando te gastas 4 y 5 horas viendo el celular y no puedes detenerte para leer un pasaje bíblico, ¿será que estás viviendo en libertad? ¿Será que cuando tú tienes que esconder ciertas conversaciones o esconderte de otras personas para hacer algo, ¿será que tú estás viviendo en libertad? Ahí eso es lo que tenemos que revisar, no empezar a normalizar cosas que finalmente te están llevando lejos de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa cuando Adán y Eva le fallan a Dios? ¿Sabes? La palabra dice que ellos sintieron vergüenza. Claro, sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban totalmente desnudos, se avergonzaron. Y no solo eso, ellos sintieron miedo de escuchar la voz de Dios. Y ellos lo primero que hicieron fue esconderse. Imagínense esconderse de Dios. Qué locura, ¿verdad? Pero sabes, es lo que nosotros hacemos normalmente. Cuando nosotros le fallamos a Dios, o cuando caemos en una tentación, pecamos, no oramos un día, empezamos a normalizar el pecado en nuestras vidas y empezamos a apartar nuestro rostro del Señor. Amén. Y ese rompimiento que hubo ahí, porque cuando ellos pecan, hubo un rompimiento de la relación del hombre con Dios. Amén. Y cuando nosotros fallamos, ahí hay un quiebre en esa relación. ¿Sabes? Pero Dios es tan hermoso, es tan precioso. Normalmente cuando uno tiene una discusión con tu pareja, con un amigo, con un hermano, con tu papá, tu mamá, lo que sea, normalmente el que falla es el que viene, ¿cierto? Es el que tiene que agachar la cabeza y tratar. Cuando uno es esposo, es diferente cómo se relaciona, porque tú le preguntas, ven acá, ya pagaste el recibo de la luz. Esa es una forma de buscar acercamiento, como a través de una obligación.
Cuando eres novio sí lo dices como directo, yo sé que estuvo mal, pero sabes, aquí Dios no esperó a que el hombre volviera, porque no iba a volver, porque Él se escondió, Él se apartó. Amén. Eso es lo que nosotros hacemos cuando le fallamos a Dios. Nos apartamos. No vamos a los pies de Él, sino es que decimos, bueno, pues si ya meto una pata, meto la otra. Embarrada una, que se embarren las dos. Y el bache se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y cuando queremos ver, estamos totalmente lejos de Dios. Amén. ¿Sabes? El hombre que se deleitaba en el huerto del Edén y que hablaba con su creador, ya tenía miedo de escuchar la voz. El hombre que fue creado para enseñorearse de esa naturaleza y que se deleitaba en la presencia de Dios, ahora se estaba escondiendo de la presencia del Señor. Amén. ¿Sabes? Y muchas veces eso es lo que pasa en nuestras vidas, que en momentos en que estamos firmes con Dios, o sea, igual la palabra, y Dios es tan sabio que dice, miren que el que esté firme no caiga, ¿cierto? Porque en cualquier momento puede llegar ese momento, esa tentación, esa debilidad y esa oportunidad de caer, amén, para separarnos del Señor, ¿sabes? Pero Dios no quiere y no busca, Él no busca gente perfecta. Dios sabe que nosotros somos imperfectos. ¿Sabes? Dios conoce nuestra debilidad. Dios conoce en dónde estamos cojeando, en qué área no estamos tan bien. ¿Sabes? Y muchas veces nosotros empezamos a hacernos los fuertes y no, yo estoy bien, o sea, estoy bien delante de Dios. Tú le puedes decir a Catalina, yo estoy bien, me está yendo súper bien, ¿no? Catalina no sabe qué hago yo en el trabajo. Ustedes aquí me ven predicando, ¿cierto? Pero ustedes no saben quién soy yo en el trabajo. Ustedes no saben si yo estudiara, qué soy yo en mi universidad, o qué soy yo en mi casa, si le pego a Eduardo. ¿Cierto? No saben. Ustedes solo conocen la versión de mí que viene aquí. Amén. ¿Sabes? Pero a Dios, yo no me podría esconder de Dios nunca, jamás. Amén. ¿Sabes? Y muchas veces pensamos que es que Dios me va a dejar de amar por... Hermano, Dios no te va a dejar de amar por absolutamente nada de lo que hayas hecho, de lo que estés haciendo o de lo que vayas a hacer, porque uno nunca sabe, ¿cierto? Dios nunca te va a dejar de amar, porque eso sería negar su naturaleza. Amén. ¿Sabes? Dios es un Dios de amor. Amén. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Él no se aparta de nosotros nunca, nunca. Él no se podría asombrar. Muchas veces decimos, pero yo ¿para qué le voy a decir? Yo estoy mal. ¿Para qué le voy a decir? Como si nosotros pudiéramos asombrar a Dios con algo. No. ¿Sabes? Él conoce tu levantar, tu caminar. Él conoce los pensamientos que tú tienes aún antes de que se pasen por tu cabeza. Lo que tú le vayas a decir, Él sabe perfectamente. O sea, antes de cualquier cosa, Él lo sabe todo. Amén. ¿Sabes? Pero muchas veces nosotros empezamos a no reconocer esa debilidad, a no reconocer delante del Señor, ¿sabes? Señor, yo me equivoqué y estoy mal en esto. Y empezamos a hacer oraciones que suenan muy bonitas, pero que realmente no hay una profundidad con Dios. Amén. ¿Sabes? Yo puedo orar y cuando tú lees bastante, lees la Biblia, aquí yo sé que hay muchos que tienen memorizados salmos, versículos, y puedes orar con la palabra memorizada en tu cabeza. Y wow, como ora, qué espectacular. Y mi oración se escucha divina, pero no tiene ningún tipo de profundidad. Amén, ¿sabes? Porque Dios no está buscando que tú le digas vanas palabras o que tú le digas repeticiones. Dios quiere escuchar lo que hay en tu corazón, porque Él sabe qué hay en tu corazón. Amén. ¿Sabes? Dios busca una oración sincera. Dios busca un acercamiento real.
Dios busca que vivamos en una intimidad con Él. ¿Sabes? Más peligroso que estar en el mundo. Hay algo más peligroso que estar en el mundo, ustedes sabían. A veces decimos, no, estar en el mundo es lo peor que hay. Y Dios nos ha sacado, a todos aquí tenemos un pasado y Dios nos sacó de algo, ¿cierto? Pero hay algo más peligroso que es estar en el mundo, es vivir una vida tibia en el Señor, hermano. Vivir una vida cristiana no definida, hermano, estamos jugando con candela. ¿Sabes? Dios es un Dios de amor, pero Dios también es fuego consumidor. Amén. ¿Sabes? Y su palabra en Apocalipsis 3:16 nos dice: pero por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. ¿Sabes? Vivir en ese vaivén con el Señor, no, hermano, no está bien. Y sabes, ayer que yo estaba preparando la palabra, mi esposo en un momento me preguntó cómo es. Yo le dije, mira, Dios piensa así. Me cacheteó como 500 veces. Porque muchas veces no es porque de pronto, a veces pasa, hermano, porque entramos en una monotonía y empezamos a hacer las cosas como en piloto automático, como si estuviéramos programados. Me levanto, gracias Señor por este día, gracias por tu amor y tu misericordia. Ayer yo estaba orando y decía, Señor, pero porque siempre oro de la misma manera. Después de la palabra yo dije, algo está mal. O sea, tú no siempre vas a llegar a una persona diciéndole lo mismo, tú te imaginas y tú estás en una conversación con Dios. Entonces imagínate que tú siempre me saludas de la misma manera. Hola Norma, ¿cómo estás? Bien, gracias, bueno, chao. No, ¿verdad? Tú no vas a llegar de esa forma y muchas veces incluso la oración la tenemos como programada. Y cuando yo empecé a orar, yo decía, no Señor, ya sácame esa frase, o sea, tú y yo tenemos que hablar de otra forma, o sea, porque es que la oración es una conversación con Dios. Amén. Y nosotros tomamos la oración muchas veces como un compromiso, como algo que tengo que hacer, como algo que me toca. No, hermano, no es algo que te toca. ¿Sabes? La oración es el oxígeno de los cristianos. ¿Y quién será que aquí puede vivir sin oxígeno? Ninguno, ¿verdad? Ninguno podríamos hacer. Y entonces ayer que yo la vi y empecé. Yo siempre empiezo la mejor, amado, Padre amado, no sé, amado, ya hasta se me olvidó, gracias a Dios el Señor hizo la obra. Pero de verdad, o sea, le decía como la misma y yo decía, Dios, de verdad, no está bien. Amén, porque yo no converso con mi esposo siempre de la misma manera. ¿Cómo voy a conversar yo con mi Dios de la misma manera siempre? Es imposible, ¿cierto? Amén. ¿Sabes? En el versículo 9, la palabra dice que Dios llamó al hombre, amén, y le pregunta, ¿dónde estás? Y muchas veces, cuando yo empecé a leer la Biblia hace tiempo, y yo leía este capítulo y en este versículo, y yo decía, pero ¿por qué le preguntas dónde estás? O sea, yo no entendía la pregunta de Dios. Y yo volvía y muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado, yo cuando no entiendo algo, yo me devuelvo al principio, yo dije, algo me perdí, o en algo, igual yo me pierdo fácilmente, y yo dije, algo me perdí, no presté atención, que por eso no entiendo. Y volví a leer y dije, ¿dónde estás? ¿Por qué le preguntas dónde estás? ¿Sabes? Una de las características de Dios es que Él es omnipresente. Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Todas las personas saben que Dios está en todas partes. De hecho, tú le preguntas a una persona que no tiene intimidad con el Señor, que nunca ha cogido la Biblia, que probablemente nunca ha orado, pero sabe que hay un Dios, Él te dice, Dios está en todas partes. De hecho, mi pequeña, que tiene 3 años, imagínense que cuando yo estoy jugando con ella en el cuarto, y está el papá también, estamos jugando los 3, pero el papá se fue para la sala, y ella se quiere ir para la sala, y yo me quiero quedar en el cuarto, y me dice, mami, te voy a dejar
Entonces yo, para que no se vaya, le digo, ay, me voy a estar triste, me vas a dejar sola. Y me dice, tú no te vas a quedar sola, mami, te vas a quedar con Jesucristo, no lo ves ahí donde está. Ya, entonces mira, ella sabe que Dios está en todas partes, que Dios está conmigo, que Dios está con ella, que está en todos lados, de 3 años. Entonces volvamos a la pregunta, ¿por qué el Señor pregunta, ¿dónde estás? ¿Sabes? Y es cuando entendí que Dios no estaba preguntando en qué parte física o del espacio se encontraban ellos, porque el Señor lo tenía totalmente claro. Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás?, está buscando un acercamiento, amén, en esa relación que se rompió. Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás?, está buscando una comunión que en ese momento ya no la había y que el hombre no sabía cómo iba a volver, amén. Y hoy te pregunta Dios, ¿dónde estás? Si Dios nos preguntara hoy, ¿dónde estás? Amén. Sabes, probablemente le hemos fallado al Señor. Probablemente hemos entrado en un momento con Dios de que hacemos las cosas porque sí. Muchas veces sin ningún tipo de pronto de razón o de pasión y amor por Él que en algún momento tuvimos, y esa relación llena de fuego y ese primer amor, amén, en el que estábamos en un principio con Él. ¿Sabes? Pero Dios quiere llevarnos a ese acercamiento y a esa intimidad en que Él quiere vivir con nosotros, amén. ¿Sabes? Dios quiere caminar con nosotros. Dios no necesita caminar con nosotros. Dios sin ti y sin mí, pues sigue siendo Dios finalmente. Amén. Pero ¿quiénes somos nosotros sin Dios? ¿Será que tú puedes hacer algo sin tu Creador? No, ¿cierto? Amén. ¿Sabes? Dios es tan precioso que aún sabiendo lo que ellos habían hecho, Él empieza a preguntar, ¿dónde estás? Y Él no solo hace esa pregunta, Él empieza a preguntarles porque sabes que estás desnudo. Él empezó como a sacar información. Dios ya sabía todo, hermano. Dios ya tenía claro lo que había hecho Adán, lo que había tenido Eva, ¿sabes? Pero Él lo que quería era que confesaran su pecado. Amén. ¿Sabes? Y no porque Dios después le iba a decir, lo rechazo, quiero apartarlos de mí, no. O sea, Dios quería arreglar lo que ellos habían dañado. Dios quería restaurar la relación que ellos habían roto. Amén. ¿Sabes? En Salmo 139:6, mira, de verdad es tan hermosa esta palabra, que dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrada en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Amén. ¿Sabe? Dios sabe todo de nosotros, todo lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, lo que vayamos a decir, aun cuando ni siquiera lo hemos dicho, que todavía nos ha pasado por nuestra mente, ya Dios lo sabe. Amén. ¿Sabes? A Dios en esta noche no le importa que tú le hayas fallado. ¿Sabes? Lo que Él quiere en esta noche es que tú regreses a los brazos de papá. Amén. Que tú regreses a esa presencia. Amén. Que tú regreses a esa presencia. Amén. Que antes te deleitaba. Amén. Y Dios, ¿sabes? Dios no busca gente perfecta. Imagínate si Dios buscara gente perfecta, no hallaría absolutamente a nadie. Nosotros somos imperfectos, ¿sabes? Nosotros ya nacemos, a raíz de ese rompimiento, nosotros ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por eso es que la palabra dice que nosotros estábamos destituidos de su gloria, que nosotros éramos esclavos del pecado. Y si el Señor no hubiese hecho ese plan de amor tan perfecto que hizo, amén, que fue enviarnos a su presencia,
y que muriera en esa cruz para salvarnos, no podríamos. Amén. El bache entre Dios y nosotros, el abismo entre Dios y nosotros era algo infinito, amén. Pero ¿qué hizo? Él rompió ese distanciamiento, amén, trayéndonos a su camino a través de nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Sabes? Sin Dios es imposible vivir en santidad. Muchas veces hay gente que dice, pero yo para qué me voy a entregar ahora en los caminos del Señor, mejor cuando ya yo deje el alcohol, deje la rumba, porque es que cuando yo decida entregarme es porque ya deje todo eso. ¿Para qué voy a ir si le sigo fallando a Dios? Hermano, pero es imposible que tú le dejes de fallar a Dios sin Dios. No lo puedes hacer. Amén. Porque nosotros vivimos en una naturaleza pecaminosa, nosotros estamos en carne. Amén. Y muchas veces la carne, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne nada, cuando deja, no lo permite. Amén. Entonces nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Probablemente usted dijo, no, es que yo vine a la iglesia porque yo quería venir. Hermano, si Dios a usted no lo hubiese traído, usted no estuviera aquí. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Nada sin Dios podemos hacer. Amén. ¿Sabes? Si crees que por fallarle o por haber pecado en contra de Él ya no tienes ninguna oportunidad, ¿sabes? Dios te está esperando a que corras a sus brazos. Amén. Dios está esperando a que vuelvas a ese tiempo de intimidad con Él. ¿Sabes? Cada día es una oportunidad, cada minuto, cada segundo que Él nos regala es una oportunidad para que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. Amén. Y empecemos a vivir una vida real con Él, una vida de santidad. Amén. ¿Sabes? Hay algo que a mí me impacta mucho y es que a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, hay muchas historias, muchos pasajes que vemos cómo Dios quiere restaurar esa relación de nosotros con Él. Y una de las parábolas es la del hijo pródigo. Todos lo conocen, ¿ah? El hijo pródigo le pidió la herencia a su papá, dijo, me voy, me la gasté, la derroché con amigos falsos, amigos que solo están cuando yo tengo y estoy bien, y lo derrochó con mujeres. Cuando ya a este hombre se le acabó todo, ninguno de los innumerables amigos que tenía en ese momento no quedó ni medio. Amén. Cuando él no tuvo de nada, todo el mundo lo dejó solo. Y este hombre pasó de tenerlo todo a comer desperdicios. Imagínate, a comer desperdicios. Y es cuando él se acuerda, ¿sabes? En la casa de mi padre aún los siervos tienen comida. Y este hombre decide regresar y él dijo, voy a decirle a mi padre que me perdone y no que me acepte como hijo, sino es que me acepte como uno de sus siervos. Y cuando este hombre llega y el padre lo ve, el padre se alegra su corazón y extiende sus brazos y le dijo, mi hijo que se había perdido regresó. ¿Sabes? No lo recibió como un siervo, lo recibió como hijo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Amén. Aun cuando no lo merecemos, lo recibe como hijo y nos cambia las vestiduras. ¿Sabes? Esa ropa sucia que tenía se la quitó y le puso las ropas de las vestiduras de él se las puso. Amén. Y le puso un anillo en su dedo y mandó a hacer fiesta. ¿Sabes? Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios hace fiesta, hermano. Dios hace fiesta. Dios no te va a decir cuando tú aceptes tu debilidad y cuando tú reconozcas tu pecado, el Señor no te va a echar fuera, el Señor va a hacer fiesta, se va a alegrar su corazón. Amén. Porque un hijo que se había perdido regresó a Él. Eso es lo que todo el tiempo el Señor ha estado buscando. Amén. Sabes, aun cuando nosotros pecamos y nos alejamos y nos apartamos, Dios sigue teniendo pensamientos de bien hacia nosotros. En el Salmo
7 dice: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Imagínate, los pensamientos de bien que el Señor tiene contigo y conmigo no se pueden enumerar, hermano, no los podrías enumerar. ¿Será que tú te quieres perder de eso? Yo no me lo quiero perder, de verdad. O sea, yo necesito restaurar mi relación con Dios. Necesitamos restaurar nuestra relación con el Señor. Que Dios nos restaure, que Dios nos ayude, amén. Porque Él nos sigue amando, amén. Él quiere que vivamos en ese primer amor, amén. ¿Sabes? Dios, tú te puedes mostrar ante Dios en el momento de oración y de intimidad con el Señor. Tú te puedes mostrar tal cual. Si tú te muestras tal cual ante mí, probablemente me vas a caer mal, pero a Dios tú no le vas a caer mal. De pronto haya cosas de ti que a mí no me gusten, ¿sí? Porque yo soy un hombre como tú. Pero sabes, con Dios no pasa eso. Con Dios nosotros podemos mostrarnos tal cual soy. Y sabes qué decirle: ¿sabes qué, Señor? En mi corazón hay envidia. No estoy bien. No me molesta que otro tenga más que yo. Tú le puedes, o sea, imagínate, a ese nivel tú le puedes decir a Dios. Si tú de pronto vas donde una persona y tú le dices: y que le está yendo bien a este, me da rabia, Señor, porque a mí no y a él sí. Y la persona te va a decir como que: mira, envidiosa esta, no hay nada que ver, pecadora. ¿Sabes? Dios no te va a decir eso. Dios lo que va a hacer es ayudarte, va a limpiarte, va a restaurarte, amén. ¿Sabes? Muchas veces nosotros no queremos pasar por procesos y por momentos difíciles porque, como decía Laura, nosotros queremos respuestas inmediatas. Nosotros estamos programados para eso, para que todo sea ya, todo sea enseguida. Pero muchas veces Dios permite el proceso y Dios permite la dificultad, porque en medio de esa presión es que sale a flor de piel todas esas debilidades que aún ni siquiera tú ni yo sabías que teníamos. Amén. ¿Sabes? Por eso es que Dios no pasó a David de ser pastor de ovejas enseguida a ponerlo en el palacio. Después que el Señor le había dado una palabra de que después de que Dios lo había mandado a ungir como rey de Israel, el Señor puso a que se enfrentara como un gigante. Y no solo eso, después tuvo que huir, hacerse pasar como loco y mil cosas, ¿sabes? Pero era necesario, porque es que Dios no está interesado en que nosotros vivamos solamente el resultado, sino es que el proceso nos forme. Amén. Porque el proceso para Dios, para nosotros, es perder el tiempo. Muchas veces yo le he dicho al Señor, pero o sea, tú me puedes programar, yo no me molestaría si tú me programaras, o sea, me quitaras todo lo que ya no sirve y ya, o sea, tú lo puedes, eres Dios. Imagínate, seríamos como unos robots, pero es que Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en nuestro corazón y en nuestra obediencia, amén. Dios es bueno, amén. Sabes, Dios te ama y Dios quiere restaurar esa relación que se ha roto con Él, amén, y que volvamos a ese primer amor, amén. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres hermoso, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque grandes son tus maravillas en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio, Dios, de estar en este lugar, de escuchar tu palabra, Señor, de hablarnos de forma especial, Señor, porque solo pensamientos de bien tienes con nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque no te olvidas de nosotros, Señor, porque aún la madre podrá olvidarse de los que dan a luz, Señor, pero tú nunca te olvidarías de tus hijos, Señor. Tú nunca te olvidarías de tu creación, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por entregar a tu Hijo, Señor, por nosotros. Gracias por salvarnos, Dios. Gracias por amarnos, Señor, aún, Dios, conociendo nuestras debilidades, aún conociendo nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y por lo que vas a seguir haciendo, Dios.
Gracias, Señor, porque tú permaneces fiel aún cuando nosotros te somos infiel, Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por fallarte. Perdónanos por faltarte, Señor. Perdónanos por pecar en contra de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, límpianos en esta hora, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, Señor. Quita, Dios, de nosotros todo lo que a ti no te agrada, Señor. Padre, tú eres el alfarero, Señor, y nosotros somos vasijas en tus manos, Señor. Vasijas a quien tú les das forma, Señor. Padre, ayúdanos, Dios. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti, Señor. Ayúdanos a volver si estamos lejos, Señor, en el nombre de Jesús. Toca nuestro corazón, Señor. Guía nuestros pasos, afírmanos en ti, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, y haznos tierra fértil, Señor. No permitas que seamos, Señor, oidores olvidadizos, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Te amamos, Señor, y anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu Santo Espíritu en nuestra vida, Dios, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, en esta noche, Señor, yo coloco en tus manos, Dios, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú llevándolos con bien, Dios, a sus hogares, Señor. Que seas tú bendiciéndolos, guardándolos, cuidándolos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por tu amor, Señor. Amén y amén.